¿Ver? Recordando la pregunta número 59, que es la que hoy tenemos la oportunidad. Pero ante esta pregunta tenemos que hacer una evaluación de todo lo que hemos visto. ¿Sí? Pudiéramos decir en este momento, uy, tengo mucho conocimiento referente a todas las 58 preguntas que ya hemos estudiado. Domingo tras domingo, hemos podido sostenerlas con versículos, hemos podido tener muchos signos de preguntas, a la vez respuestas sobre la fe o doctrina que tenemos nosotros como cristianos o creyentes. Y hoy la pregunta número 59 nos dice, ¿qué te aprovecha el creer en todas estas cosas? ¿Qué provecho tiene el conocer todo lo que hemos estudiado durante estos domingos? ¿Sí? ¿O qué beneficio nos trae creer estas cosas? Pudiera ser, ¿sí? Muchos pudiéramos decir, no, conocemos ya de la muerte, conocemos que resucitaremos, conocemos que somos santos, ¿sí? Muchos textos, o pudiéramos decir muchas referencias o doctrinas de lo que hemos estudiado, pero el punto es, como nosotros como creyentes, ¿qué provecho tenemos? La respuesta que nos da el catecismo es la siguiente, que delante de Dios soy justo en Jesucristo y heredero de la vida eterna. O sea, desde este punto hoy, acá sentados o estudiando esta pregunta, podemos decir que somos justos en Cristo y que tenemos herencia, ¿dónde? En la vida eterna. De hecho, Jesucristo nos dice que Él se fue a preparar un lugar o moradas para que nosotros muy pronto estemos ¿con quién? Con Él. Antes de morir en la cruz le dijo uno de los ladrones, hoy mismo estarás con Él en el paraíso. ¿Sí? Esta semana en el devocional que hacíamos con mis hijos, con Josué y Caleb, veíamos cuando Elías se fue en una carroza. Yo no hice, wow. Meditamos sobre en el momento cómo pudo haber sucedido que él se fue a la presencia de Dios. Y frente a esto, pues encontramos unos versículos que nos tiene la pregunta. Habacuc 2:4, Romanos 1:17 y Juan 3:36. Ante esto hay una imagen que les coloqué, ¿sí? Y quiero que nos traslademos a esta imagen. Un hombre al frente de un camino. ¿Sí? ¿Qué nos lleva a meditar esta imagen? Nosotros estamos frente a una realidad, ¿sí? Desolada. No sabemos para dónde vamos. Y así se encuentra el hombre, ¿cierto? Se encuentra sin Cristo, se encuentra sin Dios, buscando un fin. Al lado de esta imagen nos encuentra dos puntos. Que muchos, el hombre anda sin esperanza, pero su esperanza se basa en dos cosas: en sus tesoros o en sus obras, en su bienestar, en lo que ha construido, ¿sí? Su confianza en qué está, en lo que ha logrado, ¿sí? Y frente a esta pregunta, ¿qué provecho tienes a creer en todas estas cosas? Cuando el hombre cree en lo que ha hecho, dice, no, lo tengo todo realizado. No necesito ¿de quién? De Dios, porque ya lo tengo todo. Pero la otra cara es cuando hay aflicción o hay sufrimiento. La otra imagen nos muestra que hay momentos donde no sabemos para dónde acudir, para dónde ir. No importa que sepamos o no conozcamos. ¿Sí? No podemos tener nada y decimos para dónde vamos.
Si ponemos las dos caras, el tener todo o el no tener nada, ¿dónde podemos hallar mucho más consuelo? Pudiéramos decir, no, si yo tengo todo, estaría más tranquilo. Si yo no tengo nada, bueno, por lo menos sé que no tengo nada que perder. ¿Sí? Es decir, que el hombre, ante esta pregunta, si no tiene a Cristo, está solitario. No tiene en quién confiar. Pregunta número 59 en Habacuc 2:4 nos dice, estos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. Es decir, que aquel que no confía en el Señor es un hombre orgulloso. Pero aquel que cree en el Señor confía en Dios, espera en Él. Romanos 1:17 nos dice, la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. ¿Cuál es la buena noticia para el creyente? Ante este versículo. Vivirá para siempre. Vivirá con Dios. O sea que desde ya podemos estar seguros que en Cristo estamos seguros. Recordemos la pregunta. ¿Qué provecho tienes haber conocido de Dios? ¿Sí? ¿Qué provecho tenemos al estudiar este catecismo? ¿Qué provecho tenemos al conocer de Dios, su palabra? En Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Dos realidades. Aquellos que creen con Cristo, que creen en Cristo, estarán con Cristo. Aquellos que no han creído estarán apartados ¿de quién? De la vida eterna, de Cristo. Estarán apartados de Dios. ¿Qué provecho tiene creer estas cosas? Durante este estudio que hemos estudiado referente a esta pregunta, hay un orden de salvación que nos ilustra la obra que hizo el Señor. ¿Sí? Ya la hemos estudiado domingo tras domingo. La palabra del Señor nos ilustra lo siguiente, que hay una elección. ¿Sí? Que hay un llamado efectivo, muy puntual a cada uno de nosotros. Que hay una regeneración. Que el Señor pone en nosotros una fe. Que hay una justificación. También hay una santificación. Y hay una glorificación. Que eso lo leíamos en la pregunta pasada, ¿cierto? Estaremos con Dios en la eternidad y seremos glorificados con Él. Ante la elección, ¿qué podemos decir, hermanos? Ante los tiempos. Que nosotros no podemos elegir. ¿Sí? Hay una elección. Ante los tiempos, nosotros no podemos elegir. Dios lo ha decidido. Ante el llamado efectivo que tenemos ante Dios, nadie puede resistir. ¿Alguno de nosotros ha resistido el llamado de Dios? No. Yo no puedo decir que hoy estoy y que mañana no quiero estar. Si Dios nos ha llamado, es porque nosotros no podemos resistir a su llamado. Estamos ahí. Somos elegidos por Dios. Ante la regeneración, es decir, que Dios en nuestra vida restaura, no importa el fondo que estemos. Recordemos las primeras imágenes. Sea que podemos tener todos los tesoros del mundo y no necesitar de Dios en este punto.
o también que estemos tan bajo y necesitemos un milagro de Dios. Dios restaura y nos vuelve ¿a dónde? A su camino. El hombre sin Cristo es solitario, no sabe para dónde va. Es decir, que sin ella estoy muerto. Si no hay regeneración en Cristo, el hombre no es restaurado, es decir, que sin ella estoy muerto. También estamos hablando sobre la fe. La fe es un regalo suficiente. ¿Se recuerda que leíamos hace 2 clases la pregunta 57? Que es necesario que tengamos fe. ¿Para qué? Para conocer que somos salvos, que vamos a tener un espíritu y un nuevo cuerpo, leíamos. Es decir, que sin la fe, el hombre, si no hace obras, es muerto también. Ante la justificación tenemos que ver que el Señor ha pagado por nosotros. Ya somos justificados. Que yo no puedo pagar, por lo tanto sabemos que Dios nos justificó. Ante la santificación, ¿qué podemos decir? Que el Señor nos está moldeando, ¿sí? Día a día. Dios nos está alineando, nos está manejando nuestro carácter, nos está santificando de ese pecado que está en nosotros. Ante la glorificación, vemos que estaré efectivamente con Él, que en la eternidad estamos con Dios. ¿Sí? Pregunta número 59. ¿Qué te aprovecha el creer todas estas cosas? Que eternamente no estaré condenado. Estaré con Dios. ¿Sí? El orden de la salvación nos ilustra esta obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La doctrina de la justificación, ¿qué nos dice? Ayúdenme. Hay unos versículos en Romanos 6, ese es bastante extenso. Ante la doctrina de la justificación, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Si nosotros somos conscientes que somos elegidos por Dios, que Dios nos hace llamado efectivo, que hay una regeneración, que Dios deposita una fe en nosotros, que hay una justificación, ¿sí? En primer lugar, decimos, la justicia dice que todo hombre es culpable, ¿sí? Y que debe pagar según la ley de Dios. En Romanos 6, vale, rapidito. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la obra de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo
resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, ¿qué provecho tienen estas cosas? Que nosotros como creyentes sabemos que ya no pertenecemos al pecado, sino pertenecemos a Cristo. Ante esta, la justicia dice que todo culpable debe pagar según la ley de Dios. Jesucristo muere y somos justificados. Para estar en la presencia de Dios Santo debo ser justo. ¿Y somos justos a través de quién? De Cristo. 1 Pedro 1:16. Nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Somos santos porque Cristo es santo. Dios aborrece el pecado y por lo tanto nosotros somos pecadores. La realidad de todo hombre es que el hombre es culpable, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la consecuencia ante el pecado? La muerte, ¿cierto? La separación de estar con Dios. Como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al estar muertos en nuestros pecados, vemos que Cristo da su vida y aquel que cree en él tiene vida eterna, como lo dice el Evangelio de San Juan. Todo aquel que cree tiene vida eterna. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, que si Dios nos llama y nosotros le escuchamos como sus ovejas, ¿qué tenemos? Vida. Escuchamos su voz. Solo por la fe en Cristo hay vida eterna. Sí, estamos hablando sobre ese regalo suficiente que Dios da en nosotros para poder creer, para poder aceptar. Pero esto viene de parte de Dios, como lo dice en Romanos 1:17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que su pago es eterno y suficiente. Así somos justificados eternamente. ¿Sí? Reconociendo esa obra preciosa que hace el Señor frente a ¿qué? A la salvación. Sobre su justificación en medio de nosotros. Bueno, eso hace parte de lo que ya veníamos estudiando sobre las 58 preguntas. Hay otra parte que entra aquí, es sobre el credo. En la escuela dominical de los niños también estuvimos su tiempo aprendiéndonoslo. ¿Sí se acuerdan cómo es el credo? Creo en Dios
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María, padeció por el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y resucitado de los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, sentado, Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Sí, primero creo en el Espíritu Santo. Sí, creo que el Espíritu Santo en La Iglesia universal, el perdón de los pecados y la vida la eterna. resurrección de la carne Y la vida eterna y la vida perdurante. Amén. el 7. Frente a ello, No me preocupe que en el examen está. frente a este credo que confesamos o es una reacción de nuestra fe, vemos unos puntos. Vemos a Dios todo nuestro, que es todopoderoso, creador y salvador, sustentador de su creación. Vemos el plan de redención que hay frente al creyente. Vemos su encarnación, vemos su justificación, vemos también su propiciación, vemos el pacto de ¿qué? De gracia que hay, el perdón de los pecados y la vida después de la muerte física. ¿Sí? Recordemos que capítulo a capítulo anteriormente habíamos estudiado cada punto de nuestro credo. ¿Qué nos ofrece el credo ante lo que estamos estudiando? Que hay una seguridad, ¿cierto? ¿Sí? O sea, la pregunta es cuando nosotros creemos en esas doctrinas, cuando decimos de memoria el credo, ¿qué produce en nosotros? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Sí, sería la pregunta. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué cree de todo eso? ¿Acaso lo vi un Ivón de la Cruz? ¿Cómo dijo pastor? De Palacio. O sea, todas estas doctrinas que hemos repasado ahorita, ¿qué le produce en su mente, en su corazón? Pues seguridad, Es que no le escucho. Si... seguridad y paz, o sea, de que, o sea, que la obra está hecha por Cristo, por nosotros, por nuestra salvación. Siento eso, seguridad, ¿No? o sea, No, eso está perfecto. ¿Qué otras cosas, Andreita, nos produce esas doctrinas? Me produce la paz y la tranquilidad de que en esta vida estoy de paso y o sea, me voy a morir tranquila, en paz. Eso está muy bien. Hermana Raquel, ¿usted qué le produce? No, hay más cosas. Hay una palabra clave dentro o sea, creo que dos palabras claves para poder vivir en esta vida. Porque fácilmente nosotros lloramos por las cosas que no debemos llorar. Porque lloramos por la adversidad, el infortunio, la enfermedad, la muerte, pero a veces no lloramos porque pecamos contra Dios, porque mentimos, porque a veces no perdonamos. No lloramos porque a veces somos egoístas, envidiosos, chismosos. A veces pecamos más gravemente, fornicación, adulterio, mentira, robamos. Ustedes saben que es muy usual robar en la iglesia. Se roban de muchas maneras. Se roba el tiempo, se roba el dinero, se roba nuestra participación, nuestro servicio. Es que el robo, el hurto tiene muchas cosas por las cuales una persona se hace de lo que no es lícito para nosotros. Por eso le pregunto, ¿qué produce esa doctrina? ¿Qué produce saber que sus pecados han sido perdonados? ¿Qué le produce a usted? Confianza. ¿Qué más?
Railis, ¿qué más le produce a usted esas doctrinas? Railis Martínez Rojas, creo que solo hay una. Esperanza, muy bien. Pero miren algo para que en la vida, en esta vida enmarcada en medio del dolor, del sufrimiento, por muchas razones, a veces que es nuestro pecado, el pecado de otros o la naturalidad del mundo mortal, nos falta gozo para vivir. La alegría de llegar, la alegría, así como nos conmueve las cosas adversas, tristes, nos debería conmover todas estas doctrinas. ¿Por qué razón? Porque nos deben producir gozo, esperanza. O sea, solo piensen en el evento más triste que han tenido en su vida. Inmediatamente uno se le hace un nudo en la garganta, un hueco en el estómago, uno a veces no quiere ni recordar. Yo le voy a decir algo, eso va a pasar. Todo va a pasar de esta vida. Los momentos buenos, los momentos malos. Porque hay algo mucho más grande, mucho más pleno, mucho más maravilloso, mucho más gozoso, mucho más esperanzador. ¿Cómo la ven? ¿Sí la ven o no la ven? Entonces, fíjense que yo no les estoy diciendo que no lloren o que no sientan tristeza. Hay que llorar, hay que sentir tristeza. Yo no puedo pensar que a alguien se le murió el cónyuge y gracias a Dios voy a estrenar. No, mentira. Uno llora al cónyuge. Le hace a veces son 20, 30, 40 años que uno ha vivido con su cónyuge y uno dice, pues llórelo, pero tenga el gozo, la paz de que ese dolor va a pasar. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Muy bien, y eso es maravilloso. O sea, a veces olvidamos que de esta vida, que es un viaje, un día nos tenemos que bajar. Uno estamos yendo a pie, otros están yendo en bote, otros están yendo en burro, en caballo, en tren, en crucero, en Boeing 727, qué sé yo, o en Concorde, no lo sé. Pero algún día nos tenemos que bajar. Pero hay que ir en el viaje dentro de las características, esa parte no se la quiero quitar, y usted va a organizar el resultado de lo que nosotros debemos creer sobre estas doctrinas. Estas doctrinas son tan seguras. Miren, yo no elegí a Dios, Él nos eligió. ¿Por qué no estamos en el mundo? Porque Dios nos eligió. ¿Por qué somos cristianos, diácono Mario? Toda la obra del Señor. Sí, claro, pero si Él nos eligió, ¿por qué somos cristianos? ¿Qué sigue? Porque Él nos llamó. Diácono Mario, ¿cómo has cambiado? Claro, Él nos llamó y nos llamó eficazmente. No le podíamos resistir. Y después del llamamiento que sigue, diácono. La regeneración. La regeneración. Muy bien, o sea, miren, eso es poderoso. Nos cambió la forma de pensar, el corazón, el ser. Nos dio una fe. Esa obra o sea, todo esto nos debe producir, es que esto no depende de nosotros. Cuando nosotros pensamos que depende de nosotros, vamos a llegar cargados, cansados, aburridos. Señor, ¿cuándo vas a poner gozo para que yo te cante? ¿Cuándo voy a tener reverencia para...? A veces la persona que está al frente dice, vamos a orar, y tres haciendo fila para ir al baño. Oiga, vamos a orar. ¿A quién vamos a orar? ¿Y qué significa orar? Hablar con Dios. O sea, usted de una vez le corta la cara a Dios. ¿Usted qué haría que está hablando con su cónyuge, le está hablando? Usted le está hablando a su cónyuge y después, pum, se va de un momento a otro. No le dice nada. O sea, hay que pensar y hay que ser coherentes con nuestra fe. ¿Sí o no, diácono Sergio? O sea, hay que ponerle paticas a lo que nosotros estamos creyendo. Y alegría y gozo. ¿Hay motivos de sufrimiento? Sí, claro. De llorar, de adversidad, de preocupación también. Ahí me dicen, Bogotá va a ser destruida, pues yo vivo en Bogotá. ¿Sí? Va a haber guerra, uno me preocupa.
Pero pues uno no se puede caer en el fatalismo. ¡Ay, Señor! Bogotá se está muriendo. Ahí está quedándose. Y Bogotá se está muriendo, todavía tenemos presidente, no mentira. Frente a ello, hemos visto sobre qué el orden de salvación, ¿sí? Que nos ilustra la obra del Señor frente a la salvación del creyente. Sobre su justificación hemos visto y también estamos resaltando sobre el credo de los apóstoles, ¿sí? Hemos visto que en el credo que vemos a Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Que Él es todopoderoso, creador y salvador, sustentador de lo que es la creación, lo leíamos el domingo pasado. Que la naturaleza gime esperando que ya se acabe, que regeneremos, que el Señor vuelva pronto, ¿sí? Vemos también el plan de la redención, de salvación, la encarnación, justificación del creyente, la propiciación, el pacto de gracia, el perdón eterno y la vida después de la muerte. Volver nuestro espíritu, nuestra carne al Señor para estar con Él eternamente. ¿Qué nos trae frente a esa pregunta? Estamos leyendo. ¿Qué beneficio nos trae al creyente? Que hay seguridad. ¿Sí? ¿Qué nos da? Que estamos seguros. No necesitamos hacer nada más. Estamos seguros frente a lo que Dios ya hizo. No necesitamos ayudarle, no necesitamos colaborarle, no necesitamos poner algo de más o confiar en algo más, ¿sí? Pero también nos muestra que no hay otra fe, que no hay otra creencia, que no hay nada más que apunte a la obra que Cristo ya hizo. Tenemos 100% la seguridad en Él. Que hay esperanza, ¿sí? Que si no hallamos en quién creer, sí, hay una única razón, que es Cristo. Hay esperanza en lo que el Señor ha hecho en su obra. Lo hemos leído ya para empezar en Habacuc. También, ¿qué encontramos en ello? Consolación. ¿Sí? Que no importa el estado en el que esté el hombre, el Señor calma la sed del creyente. Hay ánimo. Hoy estamos acá reunidos y ¿qué estamos siendo? Confortados, animados, instruidos. Pero si nosotros no nos alimentamos del Señor, ¿qué pasa? Desvanece nuestra fe, ¿cierto? Y terminamos tarde que temprano afuera, como muchos han permitido que su fe desvanezca. Hay gozo, hay paz, hay gratitud. Sí, sabemos que ante el Señor debemos estar agradecidos. Sí, que si hoy tenemos o no tenemos, no nos importa esta vida. Lo que nos debe importar es lo que viene después de la muerte. Hay templanza, hay carácter. El Señor nos hace diferentes. Tenemos la fe en el Señor. ¿Sí? Debemos siempre alimentarla a través de su palabra. Sabiendo que su fidelidad está ¿con quién? Con nosotros. ¿Qué te aprovecha el creer en estas cosas? Decía la hermana Andrea, que ya no necesitamos acá estar preocupados si tenemos el mejor carro, si tenemos la mejor casa, ¿sí? Y a veces es un desgaste. Yo le decía esta semana a mi esposa, a veces uno se cansa de tantas cosas y termina uno sumando, ¿no? Pues no le da uno importancia a lo que tiene que darle importancia. Frente a esta pregunta vuelve la imagen que pusimos desde el comienzo, pero con otra perspectiva. ¿Sí? Que sea que tengamos o no tengamos en aflicción o con tesoros, ¿dónde debemos tener nuestra esperanza? Nuestra única esperanza. En Dios. ¿Sí? Cuando estamos en Dios, somos hombres
que no tenemos un rumbo, no tenemos un lugar fijo. Pero cuando ya nuestras cosas, no importa que tengamos o no tengamos, que estemos bien o estemos mal, que haya aflicción o estemos llenos de bendición de salud, debemos siempre poner nuestros ojos delante de Dios, porque hemos creído y su fe está en nosotros. ¿Algún aporte, hermanos? El beneficio. Hay algo que ahorita mi pastor antes de empezar la clase me hacía recordar siempre, y ahorita en esta clase más. El beneficio como creyente ya en estos momentos que veo al conocer todas estas doctrinas que hemos estudiado durante todos estos domingos, es que a través de la santificación, porque ya lo vamos a colocar en práctica, ya todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros nos lleva a que nosotros estemos en este lugar. ¿Qué pasa con los creyentes que no, por ejemplo, hoy no están aquí? Es posible que no han entendido los beneficios de la obra de Dios en su iglesia, por eso no están acá, no han entendido, no sé qué pasa. Si nosotros estamos acá es porque ya estamos nosotros entendiendo de que a través de el conocimiento, porque también es, no solamente es creer, sino también es conocer, pero a la vez es confiar, que esos son elementos de la fe o componentes de la fe. Y la santificación me lleva a que yo tenga como resultado el fruto del Espíritu Santo, como lo dice en Gálatas. Bueno, acá hay unos puntos que tú colocaste, pero lo que produce más que todo en nosotros es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso es lo que produce en nosotros el creer, el confiar, el conocer todas estas doctrinas de Dios. Y mi beneficio es que me debe de santificar cada vez más. Y como lo decía mi pastor, me decía, ¿por qué te cuesta venir temprano al culto? Eso es lo que él me decía a mí. Y yo meditando en esto, y yo me preguntaba a mí mismo, sí, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué me cuesta? Si eso hace parte de si yo creo en las doctrinas de Dios, si yo estoy convencido de que esto es la verdad de Dios, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué sucede? Solo coloco ese ejemplo. Entonces yo reconozco que aún más el estudiar las escrituras, el estudiar la palabra de Dios siempre me ha de santificar, porque me cuesta, personalmente me cuesta tener gozo, me cuesta tener amor, o mejor dicho, amar, tener paz, seguridad, todo eso me cuesta porque es algo que ciertamente por negligencia de no estudiar las escrituras, de no escuchar consejos de nuestros pastores o de más que todo de nuestro pastor, pues es por eso que hay unos resultados que no son los de un creyente. Pero estos son los beneficios. Cada vez que yo escuche la palabra de Dios, escuche la doctrina de Dios, me ha de llevar al arrepentimiento. Quiere decir es que Dios está santificando, cada vez me está apartando más de lo que yo en mi corazón tengo, o de lo que hay en mí, que no deja que salga o que se manifieste el fruto del Espíritu Santo, para que de esta manera Dios me asegure, y siempre me está asegurando, de que nosotros estamos en la fe, en la esperanza y en el amor. Siempre Dios nos va a hacer permanecer en eso. Gracias, hermano. Siempre debemos reconocer que es como nuestra tabla alimenticia, ¿no? Si nosotros nos alimentamos bien, pues hay resultados. Pero si no lo hay, si no nos alimentamos bien, pues van a haber deficiencias, ¿no? Falta de fuerza, muchas cosas. Entonces, ante el Señor es igual. Si no nos alimentamos bien ante su palabra, pues muy fácil vamos a decaer. Muy fácil en una prueba, pues no la vamos a pasar. ¿Sí? Y eso es lo que nos trae hoy el catecismo. Debemos esforzarnos. De hecho, hoy hablábamos, ¿no?
tener ánimo, y ese ánimo es podernos instruir en el Señor. ¿Sí? De lo contrario, pues nuestra fe es muy propensa a caer. Cualquier aire que pase nos lleva. ¿Sí? Eso no quiere decir que no vamos a ser parte del reino del Señor. Ya el Señor lo leímos, hay una elección. Dios ya nos incluyó, ¿sí? Pero también hay una responsabilidad que debemos día a día alimentar la fe que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Rogamos que aviva nuestro espíritu, Señor Dios. Que nos dé esa fortaleza, Señor, día a día de poder seguir, Señor. De poder reconocerte, Señor, que por tu obra, Señor, ante esta pregunta, ¿qué aprovecho? Tenemos que creer en ti, Señor. En las cosas que ya tú has hecho para que nosotros podamos hoy ser salvos. Rogamos a ti, Señor, que nos ayude siempre a creer, a alimentar nuestra fe, a tener gratitud, a tener esa consolación en lo que tú ya has hecho, Señor, para nosotros. Rogamos que nos dé gozo, nos dé paz, Señor Dios, que nos dé quietud en medio de las cosas, Señor. Que así tengamos o no tengamos, nuestros ojos siempre estén puestos en ti, Señor. Gracias por este tiempo, oramos por el culto, Señor, y que nos ayude siempre, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscarte en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.